Queridos hermanos, bienvenidos a este pequeño canal donde queremos de algún modo dar siempre gloria a Dios antes que a los hombres. Queremos mostrar la belleza del rostro de Cristo y el misterio de su santa cruz gloriosa, cuyas santísimas llagas cada viernes la Iglesia, la Santa Madre Iglesia medita, contempla, para llenar de frutos espirituales la vida de los creyentes, de los que creen realmente que Jesucristo es el único Salvador, el único Redentor del mundo y del hombre, el único capaz de sanar sus heridas y de elevarlo a la gloria del Padre, darle acceso al paraíso que tanto desea su corazón alcanzar y que tantas veces en este valle de lágrimas no sabemos vislumbrar porque nos falta la luz de la fe, la fuerza y la potencia del Espíritu Santo, que es amor puro que desciende del cielo, del corazón mismo de Cristo, para ayudarnos a alcanzar esta meta para la que hemos nacido. Es impresionante contemplar en la pasión gloriosa de Jesucristo no solo su mansedumbre, su abajamiento, su amor y su ternura infinitas, sino sobre todo este gran altavoz, esta gran potencia que desde el Calvario abre los cielos de par en par, de una vez y para siempre, para que tú y yo podamos ya disfrutar la gracia divina, la gracia santificante. Fue a las mismas puertas del infierno a decirle al mismísimo Satanás que le ha vencido, que Cristo ayer, hoy, siempre es Señor de señores y Rey de reyes, ante quien toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo deberán doblarse, porque es el alfa y la omega, el principio y el fin, el único Rey del universo, a quien toda criatura angelical, celestial y terrena deberán postrarse. Vamos en este llamamiento a Bergoglio, en este viernes, justo después de vivir el jueves esta preciosa celebración solemne del Corpus Christi. Precisamente el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, pasa hoy por esta pasión gloriosa, por este desangrarse, por este ver cómo las santas llagas de Cristo están constantemente derramando su sangre preciosa para que tú y yo podamos acoger esta gracia, la gracia de unir nuestros dolores, unirlos a la pasión viva del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, que está siendo como nunca hoy atacada, como nunca hoy flagelada, como nunca antes en la historia, coronada de espinas y marginada en su sana doctrina y en la sana y santa defensa, apología de la santa fe gloriosa que profesamos. Este llamamiento pretende ser un gran, por así decirlo, un gran altabonazo para que Bergoglio despierte, y si no despierta él, que al menos despierten tantos cristianos católicos que hoy tienen esa duda aún, esa sospecha, esa quizás incertidumbre o indiferencia, o esa falsa devoción a un romano pontífice que no está demostrando ser ni papa ni vicario de Cristo en este mundo y en este tiempo de la historia. Por eso desde aquí pues quiero hacer un elenco, un llamamiento fortísimo a Bergoglio a través de un elenco de todo lo que él ha realizado, y que en este viernes de pasión se atreva como hombre, limitado y miserable como todos, pero con gran responsabilidad aparente ante los ojos de Dios si fuera verdadero Papa, esta responsabilidad le lleve a postrarse ante Cristo, a adorar el misterio de su cuerpo sacrosanto ya en el Calvario, crucificado, y delante de él le pida perdón para convertir su corazón por tantas ofensas como está realizando desde que subió falsamente, inválidamente, canónicamente hablando, al trono de San Pedro. Y por lo tanto comenzamos. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pide perdón a Jesucristo nuestro Señor por presentarte como falso Papa y saludar con buenas tardes en vez de con alabado sea Jesucristo. Pide perdón por usurpar el trono de San Pedro al dejarte elegir por la mafia del lobby de San Gallo, presidida por el cardenal Danels, que no sé si descansará en paz, y perpetrada por tantos otros que desean y deseaban ávidamente apartar a Benedicto XVI,
porque les incomodaba su verdadera doctrina. Pide perdón por blasfemar contra la sangre de Cristo, único Redentor del mundo, cuya preciosa sangre es divina, Bergoglio, en la cual hemos sido lavados de nuestros pecados, si con fe le suplicamos clemencia y misericordia, por decir que por sus venas corría sangre pagana. Blasfemo, indeseado, pide perdón si quieres obtener la salvación. Pide perdón de esta pública herejía que pretende arruinar los cimientos mismos de la teología cristiana y mancillar la corporalidad sacrosanta de Jesucristo, en quien habita la plenitud de la divinidad. Pide perdón, Bergoglio, a Dios nuestro Señor por decirle a los cristianos que tienen que pedir perdón a los homosexuales por las ofensas que se les hayan infringido desde la Iglesia. ¡Qué vergüenza! Como sacerdote he hablado con muchas personas con esta problemática y nunca se han sentido despreciados ni marginados, muy al contrario, escuchados, acogidos y sanados. Pero nunca vamos a pedir perdón por no abanderar las pretensiones de estos lobbies y la manipulación y deformación de la sexualidad humana y de la vida que ellos pretenden que sea reconocida, aplaudida y bendecida por la Iglesia de Cristo. Pide perdón tú, Bergoglio, a todos los cristianos por estas palabras tan ofensivas que pretenden desfigurar la sana doctrina cristiana de la Santa Madre Iglesia y considerar pasados de moda a todos aquellos que no aprobamos el mal llamado matrimonio gay. Benedicto XVI, en relación con el anticristo, ha puesto este lobby, este objetivo a nivel mundial del matrimonio gay ya aprobado. Consumada es esta nueva herejía tuya, Bergoglio. Pide tú para que perdona a todo el pueblo creyente, Dios, que nunca aceptará el matrimonio gay, ni la inseminación artificial, ni la adopción de hijos o de falsos hijos por parte de estas parejas, la promiscuidad y la sodomía, el trasplante de sexo y otras aberraciones que proceden de este mundo del que tú te has hecho ahora defensor y portavoz. Avergüénzate, falso profeta. En el nombre de Cristo y de la Santísima Reina del cielo y de la tierra, vuelve tu mirada a Cristo y pídele perdón. El perdón es un don de Dios, Bergoglio, y como tal, es a Dios y no a un lobby gay que los cristianos católicos tenemos que pedir perdón. Pídele perdón al Señor Jesucristo por aparecer en la entrevista con ese periodista, uno de los más pestilentes, amigo de narcoterroristas, Jordi Évole, y casi suplicar que te entienda que quieres ser su amigo y amigo de todos los que te escuchan en canales izquierdistas y siniestros, como La Sexta, y que por favor entienda que tu posición respecto a la persona con el problema de la homosexualidad es algo que en el fondo no nos separa, porque no quieres ser contradicho ni contradecir. Ahora estás en la nueva hermenéutica del presente, que es no ser frentista, y es ser amiguito de todos y aplaudido por los más posibles. Pide perdón a Jesucristo, nuestro Señor, por ser afín a la ideología comunista, por propagarla bajo la apariencia de la teología del pueblo, una expresión sucedánea de la teología de la liberación condenada tantas veces por la Iglesia, por haber recibido el santo signo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de manos de un narcoterrorista, bajo los signos de la hoz y el martillo, símbolos de la ideología que más ha asesinado a lo largo de la historia y que es abiertamente antitea y anticrística. Pide perdón a nuestro Señor Jesucristo por pretender convertir la Iglesia Santa de Dios en una ONG, por secundar las falsas políticas migracionistas, financiadas tantas de ellas por Soros y otros lacayos de la masonería internacional, que tienen como objetivo desestabilizar la soberanía de las naciones, movimientos migratorios masivos, impresionantes, como hemos vivido con el pueblo venezolano, hacia México, Colombia, Panamá, Perú, Chile, solo para crear caos y confusión. Y en Europa, estos
Estos quieren desestabilizar la soberanía de las naciones y son deliberadamente programadas para seguir la ruta de la agenda política que en nada favorece la civilización cristiana y en nada defiende los valores eternos, escucha Bergoglio, eternos, que han constituido el fundamento del derecho, de la cultura, la política y la misma religión de nuestras naciones en Europa. Pide perdón a nuestro Señor Jesucristo por expresar tan ancho que hay que obedecer a la ONU, cuando su derecho positivo y positivista degrada en tantas de sus operaciones internacionales la dignidad de los hombres y atenta precisamente contra los más pobres y desprotegidos. El cristiano obedece a Dios nuestro Señor y a su santa ley divina, y obedece a los gobernantes de las naciones cuando sus principios y valores así lo merecen, porque no solo empatizan, sino que abrazan la santa ley natural y la ley divina que Dios nos ha regalado y que forman una unidad en el corazón del hombre, que busca con nobleza los principios inalienables del ser. Pide perdón tú a nuestro Señor Jesucristo, Bergoglio, por haber dejado al pueblo santo de Dios sin la Semana Santa y sus oficios sacros, sin el tríodo pascual, por primera vez en la historia. Pide perdón por no defender el culto divino que los hombres debemos a Dios, incluso en medio de una supuesta pandemia, y por denunciar que otros servicios se consideran esenciales. Por no denunciar esto, como el de ir a abortar a la clínica Dator aquí en Madrid o a otras del mundo entero. Pide perdón por no haber defendido el atropello de las autoridades que desautorizan y se desautorizan a sí mismas al extralimitarse, interrumpiendo liturgia sagrada en catedrales de España y en algunas iglesias, sin ser defendidas ni contrastadas por el supuesto vicario de Cristo y representante suyo en la tierra. ¡Qué vergüenza, Bergoglio! Pide perdón por creer a pies juntillas y con estricta y absoluta observancia las medidas que los gobiernos de turno, y no creer en la palabra de Dios viva y eficaz que nos pide que debemos dar la cara por Cristo, porque el día futuro, siempre cercano para el creyente, para el católico, el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos pedirá cuentas y nos preguntará si hemos amado, protegido y defendido el amor de su Hijo amado, los sagrarios de la tierra, los templos consagrados a su nombre 3 veces santo y el santo sacrificio del altar de la Santísima Cruz de Cristo. Pide perdón a nuestro Señor Jesucristo por esta indefensión a la que se ha visto sometido el sensus fidei del pueblo santo de Dios, por esta injerencia e invasión a su conciencia eclesial que tú has consentido y falsamente acogido y bendecido. Pide perdón a Dios nuestro Señor por ser usurpador y falso profeta, primero a Dios y después a todo el orbe católico, a la Santa Madre Iglesia, a todo cristiano bautizado que se ha visto mancillado en su fe gloriosa y bendita, por tu colaboracionismo y siniestra devoción a los poderes de este mundo. Pide perdón por este gran pecado de inacción y de omisión ante la flagrante apostasía de los falsos creyentes que te adulan y siguen, y ante la perversa persecución refinada y súbdola de que Satanás, el principito de este mundo, realiza sin descanso a los miembros verdaderos de la única y verdadera Iglesia de Cristo, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad del sacrosanto cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Pide perdón delante de la Santísima Trinidad, de su gloriosa majestad, por tomar el nombre de Dios en vano y su santa voluntad en vano, con la propagación del sincretismo religioso que trae solo confusión y desolación, no solo a la Iglesia Católica, sino al mundo entero, ya que este modo de proceder deja de recibir la fuerza y la fusión de gracia que corresponde a la verdad única e inefable del Espíritu Santo que Cristo nos envía del Padre. Pide perdón por haber introducido falsos y putrefactos ídolos
a la santa sede de San Pedro, ídolos que son hechura de manos humanas y que ahora tú muestras al mundo como remedios eficaces y nuevos sorprendentes caminos de salvación y santificación, nuevos lugares teológicos. Vergüenza e indignación siente el sensus fidei del pueblo de Dios por tan vasta aberración. Verdaderamente es la desolación de la abominación ver a personas en los jardines vaticanos postrados con la cabeza, el rostro en el suelo ante estas figurachas diabólicas, en vez de estar rezando ante la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, que está en los jardines vaticanos como una réplica preciosa de la fe católica, contemplando en su seno maternal, en su seno purísimo, el seno de Santa María Virgen, que contiene toda la grandeza de nuestra fe católica, contemplando allí al Verbo encarnado. Avergüénzate, falso profeta. Pide perdón a Jesucristo por este abominio y a todo el pueblo santo de Dios que vomita esta pretensión tuya de reconocer a estos demonios y denominar a tu supuesta acción pastoral inculturación. Falso profeta, humíllate ante Cristo y reconoce que no es inculturación cristiana y ni mucho menos anuncio cristiano, sino abominación y alta traición a la santa fe gloriosa de la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Pide perdón por permitir que cardenales afamados reciban a famosos travestis en catedrales, como la de Viena, para exponer sus vergüenzas, como si fueran modelos humanos a seguir para alguien según la verdad de Jesucristo. Pide perdón por no corregir fraternalmente a estos falsos obispos y falsos cardenales. Si no fueras el sicario de Cristo, sicario sí con ese, en vez de su vicario. Matricida, no se puede comprender todas estas tan graves y directas y públicas omisiones, cuando no acciones. Qué vergüenza ver cómo los puestos de honor de las santas catedrales de la cristiandad son profanados con la presencia de personas sumergidas en el error y en las sombras de muerte, como aquí en Madrid, que sucedió esos bailes dantescos por parte de la profesión de fe musulmana y de los judíos. ¿Qué tiene que ver esto, Bergoglio, con la propagación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Pide perdón por todos los falsos obispos elevados a cardenales y por elevar a la dignidad de obispos a mediocres presbíteros, más amigos del respeto humano y de los lobbies y el dinero que de Jesucristo. Cardenales sumisos que son mucho más políticos que pastores, políticos falsos, no como los que Platón defendía en la dignidad del ser político, que pretenden ser instrumentos políticos al servicio de la bestia, más que luz y sal que den gloria a Dios sobre todas las cosas. Cardenales cobardes que dejan perder la hermosa frescura de la fe verdadera por un plato de lentejas insípido y agrio, que es el aplauso fugaz de este mundo que pasa, como es la vanagloria del New York Times. New York Times, que habla bien de ti y de tantos, que te agasajan. O la adulación de magnates financieros que nunca sirvieron a Cristo y que ahora pretenden servirse de las estructuras de la Iglesia Católica para instaurar el nuevo orden masónico. Será el nuevo orden mariano. El nuevo orden mariano será el que viene y está viniendo ya y está llegando. Sí, vengo pronto. Así dice el Señor. Sí, la que os aplastará la cabeza totalmente. Malditos bastardos, enemigos de la Iglesia de Cristo, falsos profetas, idólatras contumaces, amantes del dinero y de los reinos de este mundo, que no sois servidores de Cristo Señor. Arrepiéntete, Bergoglio, y pide perdón con sincero corazón si aún te queda un resquicio de sinceridad en ese corazón oscuro y deshonesto, para que no seas exterminado para siempre entre las fauces del dragón al que ahora sirves. Pide perdón a Jesucristo nuestro Señor por ser colaboracionista, directo y devoto del nuevo orden masónico, por ser sumiso a la nueva era Gates, en la que te complaces mucho más que en la de continuar y confirmar la belleza inmutable y perpetua en la historia de la única era que permanecerá, la era de la cristiandad.
Pide perdón si aún te quedan entrañas humanas de miserable condición, como la mía y la de todos los que escuchan este reclamo de amor sacerdotal y llamamiento de conversión, y pide perdón a Jesucristo, al único que hay que pedir perdón, al único que debemos pedir perdón, para recibir su misericordia y aplacar su justicia por nuestros muchos pecados, por todas las veces que has mancillado y deshonrado a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, Reina de los ángeles y de todos los santos, por haberla considerado tan solo una más, por contrariar y atacar la fe mariana en Fátima, con tu visita soez y profanadora del mensaje original y aún en vigor de Nuestra Señora del Santo Rosario, la Virgen de Fátima, por decir que son tonteras, cuando el sensus fidei del pueblo de Dios clama la progresión legítima y maravillosa de un dogma que se avecina aunque tú no quieras. ¡Viva Santa María Corredentora! ¡Viva Santa María, Virgen Corredentora, al pie de la cruz del Redentor! ¡Viva Santa María, Virgen Corredentora, junto a Jesucristo nuestro Señor, de todo el género humano! ¡Viva el triunfo de su corazón inmaculado! Pide perdón a Jesucristo nuestro Señor por haber usado el drama de la inmigración desde la política falsa y no como anunciador del Evangelio, de la verdad y de la vida, que denuncia la trata de las personas y la contumaz desprotección y cruel financiación de oligarquías interesadas en este veloz cambio demográfico, por ser populista y sensacionalista, sin querer profundizar en las causas verdaderas de este fenómeno y denunciarlas con valentía. Pide perdón a Jesucristo nuestro Señor por ser adulador de un gobierno déspota, tirano e injusto como es el de Marruecos y tantos otros del mundo, y sin embargo lanzar basura propagandística sobre el suelo patrio español desde el aéreo, diciendo que aquí no estamos en paz. Es en Marruecos donde hay un número de delitos y de violaciones que supera con mucho el de España. Es en Marruecos donde las mafias se asientan y trabajan día y noche en clandestinidad para la trata de personas. Es en Marruecos donde las mafias hacen que las mujeres sean violadas y todo ciudadano, según esta ley horrible que procede del Corán, puede ser de algún modo violentado, como estas chicas jóvenes, y el violador después puede decidir casarse con ellas si así lo requiere, y muchas de ellas se suicidan. Qué triste, vienes de ese país donde suceden estas cosas y hablas de que aquí en esta patria que necesita como nunca antes la bendición, la consagración, la fortaleza de su fe, porque da sentido a sus raíces históricas, y vienes tú a insultarnos y mancillar el nombre de esta España amada de los santos y de los apóstoles de Cristo. Es en Marruecos donde las mujeres, como te decía, son violadas y tienen impuesto casarse con el violador si éste así lo requiere, y tú vienes a decirnos que aquí no hay paz, cuando la paz que falta es precisamente porque tu amigo Soros financia la secesión junto con toda la masonería desde que la Constitución del 78 fue aprobada, de 40 años de secesión progresiva y continuada que va minando las instituciones educativas, la cultura, las autoridades públicas en todos los sentidos y estratos de la sociedad. Y todos estos masones son precisamente los que hacen que en esta patria se esté luchando por una verdadera paz. Y como tú, llevan décadas y décadas destruyendo la identidad del pueblo español. Vergüenza e indignación, Bergoglio. No lo conseguirán, no lo conseguirán. Pide perdón a Dios nuestro Señor por haber abandonado con tu silencio, delator, al pueblo que te vio nacer, a Argentina, a eso que decías tú, el fin del mundo, la tierra del fin del mundo. Sí, aquí hay otro que también ha estado en tu tierra y la ama y la bendice desde el corazón, para decirte que eres un pusilánime traidor. Súplica perdón a este pueblo que a nivel mundial ha dado la cara. ¡Viva Argentina! Y el corazón como ninguno para defender la vida. Y tú ni tan solo has hecho un guiño de ojo para apoyarle con tu supuesto calor de padre y pastor. Vergüenza e indignación, Bergoglio masón.
Quizás les debes este silencio a tus amigos cordiales de teléfono diario con los que has aprobado y vendido la puesta en escena de la pandemia, a fin de que magnates miserables como Soros compren lo que aún queda de tu patria natal, que ahora quieres traicionar precisamente para que sea instaurado el aborto de forma sistemática en Argentina, junto con todas las leyes de la ideología de género y demás aberraciones de sometimiento al ciudadano de a pie, a las familias en política educativa, económica y social. Vergüenza, indignación. ¿Dónde está aquí el vicario de Cristo? ¿Dónde está su ministerio de confirmar en la fe? Y por lo tanto, como decía Sor Lucía de Fátima, en la defensa de la familia y de la vida, en donde el anticristo ha puesto en la forma más infernal sus últimas fuerzas diabólicas, el último combate. Si alguien es capaz de traicionar a su propia patria, ¿acaso no será capaz de llegar al matricidio de la Santa Iglesia? Pide perdón a España, a Argentina y a todas las naciones con raíces católicas que hoy más que nunca se ven atacadas por los tentáculos de la dictadura del relativismo y los falsos lobbies que Satanás, sin que tú les pongas ninguna resistencia, está propagando por el mundo. Tu silencio es culpable cuando no te delata tu descarada y ladina intervención. Pide perdón a Jesucristo nuestro Señor por aprobar, asentir y secundar la profanación de la tumba de un cristiano, Francisco Franco Bahamonde, de un cristiano bautizado a plena luz del día, una de las más grandes humillaciones que se han visto en la historia y que reclaman venganza por parte de Dios, de su familia y de todos los españoles de buena voluntad que reconocen a Francisco Franco como un hombre que luchó por la libertad del pueblo español y por la caída del comunismo bolchevique que asolaba Europa en aquellos momentos y que quiso expropiar a España de sus grandes valores, hazañas y de sus raíces cristianas que dan origen y sentido a su identidad. Vergüenza, indignación, Bergoglio, falso profeta. Ante esta conferencia episcopal española que ha sido cómplice de este acto dantesco, aborrecible, jamás visto en la historia y que da realmente ganas de vomitar, de la que tú has sido y serás histórico deudor ante Dios y ante el pueblo español. ¡Qué espectáculo para los demonios! Y qué gran santa cólera se ha encendido en lo alto de los cielos por esta profanación. Porque si profanas una sola tumba, Bergoglio, profanas a todo el pueblo santo de Dios, profanas a todo bautizado. Y por todas aquellas profanaciones que acontecen en el seno materno de las madres que deciden asesinar a sus hijos en el seno materno, donde está la defensa a estos movimientos pro vida, defensa diaria debería ser, constante, semanal, mensual, planificada, día a día en tus supuestas pastorales llenas de misericordia y diálogo. Falso. Pide a Dios nuestro Señor Jesucristo por haber permitido y refrendado la tumba de un cristiano que supo rodearse de los mejores para levantar un país de la ruina, mientras que tú te has rodeado de los peores para llevar a la ruina a la Santa Iglesia de Dios. Desenterrar a un cristiano solo ha servido para dejar la tumba vacía y fría, que espera paciente a aquellos que un día la habitarán en el gélido infierno. No te quepa la menor duda, el Señor no deja impune nuestras faltas y pecados. Para un español de bien, es un signo claro del ataque directo que Satanás está propiciando a las instituciones de la familia, propinando con aguerrida crueldad a la autoridad civil, a la autoridad religiosa, ya vendida en simonía permanente a sus seducciones, y que tan claramente Benedicto XVI ha definido en su última intervención como hechura que lleva la marca inconfundible del anticristo. Pide perdón a Jesucristo nuestro Señor por haber ocultado tantos casos de pederastia que tienen su raíz en la homosexualidad, en la perversión de la persona que realiza actos sexuales desviados, contra natura, y que tú ni siquiera has hecho mención en aquel famoso sínodo autolava imagen, impuesto por la masonería para mofarse aún más del clero católico y de la santa fe cristiana. ¡Qué vergüenza!
por ser amigo, falso amigo, porque el verdadero amigo es el que te dice la verdad y te saca del error para salvarte y sanar tu corazón y llevarlo a los brazos de Cristo Señor, por ser amigo de aparentes homosexuales de bien y no padre y guía suyo, por no querer juzgar a los sodomitas de este mundo y sin embargo juzgar despiadada y falsamente a los creyentes cuya razón y cuya fe les ha formado una conciencia recta que tus falsas enseñanzas ahora pretenden ensuciar y ahogar. Y por eso te repudian tantísimos. El sensus fidei se está ya levantando, Bergoglio, se está despertando. Estamos cansados ya de toda esta aborrecible falsa doctrina que destilan tus labios de falso profeta. No lo conseguirás, falso profeta. No es el aplauso de los lobbies lo que te espera, sino el juicio mismo de Jesucristo, juez supremo de vivos y de muertos, en quien tenemos nuestra única esperanza. Pide perdón a Jesucristo nuestro Señor por haber despachado visceralmente a catedráticos de reconocido prestigio internacional del Instituto Juan Pablo II de Roma, por haber despreciado a los buenos y doctos teólogos católicos y por considerar que tienes que realizar una nueva iglesia con todos estos amigos, Leonardo Boff y toda su gente, una nueva religión, con nuevos caminos que nos llevarán a todos al mismo infierno de siempre. El infierno no cambia, siempre el mismo, es inmutable, como la doctrina necia y falsa. La novedad de Cristo, y la novedad es Cristo y su doctrina inmutable, Bergoglio, y no tu bergolianismo neoarriano, neoluterano y neomodernista. Y esta verdad es inmutable, suprema, y nada ni nadie, ningún poder de cielo y tierra podrá con ella. Pide perdón a Dios nuestro Señor por haber emplazado la moral católica cristiana por una falsa moral de situación, ya condenada por la Santa Iglesia de Dios, por haber propagado la confusión en Amoris Laetitia, con un falso magisterio que resquebraja el sólido y precioso derecho matrimonial de los fieles católicos y su acendrada virtud. Qué vergüenza que tantos pastores tienen miedo de decir realmente que esto ha sido así, ha sido una gran grieta que ha roto el depositum fidei por primera vez. Tantos canonistas y tantos pastores de bien, exiguos, doctorandos, que podrían realmente defender con la doctrina en la mano este ataque visceral a la sana doctrina católica de siempre. Pide perdón por fomentar la teología de Casper, la teología de Karl Rahner, misericordiosista y sincretista. Perdón por haber incorporado al mundo luterano y protestante a una falsa comunión con la Iglesia católica y a una falsa asimilación de los sacramentos, cuando no tienen más que uno solo reconocido, y de la Santa Comunión Eucarística. Perdón por haber metido una estatua de uno de los mayores y pestilentes herejes contumaces de la historia y haberle considerado públicamente un testigo del Evangelio. Será de tu Evangelio, Bergoglio, porque Lutero no tiene nada que ver con Jesucristo y tiene mucho que ver con el anticristo. Pide perdón a Jesucristo, Señor de vivos y de muertos, por no haber llamado a la conversión y a la verdadera unidad en la única Iglesia católica y apostólica a los hermanos ortodoxos aún cismáticos. Pide perdón a nuestro Señor Jesucristo por no haber traicionado a la Iglesia, por haber traicionado profundamente la Iglesia en China, la Iglesia y toda su fe piadosa y martirial de este santo pueblo que tanto ha sufrido la persecución, por haber propuesto a un notorio pederasta como el cardenal McCarrick para consumar el acto traidor propio de Judas a la santa fe de la Iglesia que peregrina en China. Pide perdón por haber despachado con total indiferencia al cardenal Zen con sus justas reclamaciones y dolores apostólicos. Pide perdón a nuestro Señor Jesucristo por haber engañado a todos los sacerdotes hablándonos de la implicación con las ovejas cuando lo que pretendes es que las separemos cada vez más del único y buen pastor, del buen olor de Cristo Señor. El olor de las logias masónicas,
es lo que se desprende de tus enseñanzas, es lo que se extiende de tus falsas doctrinas. Pide perdón por desprender apatía respecto a la grandeza de la cristiandad y de pretender no luchar por sus raíces y tesoros, atacando, muy al contrario, los cimientos de la civilización del amor, que es la civilización cristiana, la única que ha derrochado unidad, cohesión social, prodigios sin número, prosperidad, justicia, paz verdadera en este mundo. Pide perdón a Dios nuestro Señor por defender con valentía apostólica a los creyentes, por no defenderles a los creyentes de las falsas idolatrías e idólatras creencias de este mundo. Muy al contrario, por haber propagado un falso ecologismo beligerante, sistemático, como bandera de las políticas globalistas con las que el nuevo orden masónico propaga la mentira y el naturalismo anticristiano, que nada tiene que ver con el primer artículo de nuestro credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, Bergoglio, es un atentado constante a los artículos de la fe. Tus posturas, tus decisiones, tus argumentaciones. Pide perdón a Jesucristo nuestro Señor, al Hijo eterno del Padre, por haberte mofado de la fe milenaria de la Iglesia y de su depositium fidei, por pretender creerte más y mejor que los anteriores papas de la Iglesia y por mancillar, lacerar la institución divina del papado, participando directamente en el golpe de Estado que ha sido la aparente renuncia de Benedicto XVI, abocado cada vez más a apartarse de vuestras fauces de lobos crueles, con un documento inválido y sin efectos jurídicos que en el futuro se esclarecerá para realizar el cumplimiento de las profecías de Nuestra Señora de Fátima. Suplica a Dios el perdón por omitir y borrar el título de vicario de Cristo con el objetivo de seguir perpetrando este ataque a la institución del papado tan amada de los católicos verdaderos, que por los hechos consumados claramente tú no representas. Tú no representas al papado, Bergoglio, porque ni eres papa, ni amas la institución del papado. No es Cristo el que te ha dicho, tú eres Pedro, tú es Petrus. Es una logia masónica la que te ha subido y te ha dicho, ponte aquí, y aparenta ser Pedro. Suplica a Dios el perdón por omitir este título de vicario que por los hechos consumados claramente no representas. Pide perdón por dejar que la propaganda vaticana y todo su aparato logístico a tu servicio te considere un líder revolucionario sin parangón en la historia, en vez de un infiltrado que ha venido a desmantelar el magisterio bimilenario de la Iglesia Católica y colocarla como institución sufragánea de los organismos internacionales y sus fines espurios. Perdón, suplica, de rodillas si puedes, aún, por el desprecio de los mártires que ha realizado a los mártires amados del Señor, desprecio público que realizaste en el Vía Crucis de Viernes Santo a Roma, ante el asombro de todos y el escándalo de Marini. Pide perdón a nuestro Señor Jesucristo por propagar Laudato Si, falseando el carisma de San Francisco de Asís, y la verdadera alabanza a Dios nuestro Padre y Creador, Padre de nuestro Señor Jesucristo, único Dios verdadero. Suplica el perdón tú de Dios para proponer estas falsas enseñanzas, como la nueva Carta Magna del ecologismo mundial. Pide perdón por no enfrentarte a la masonería internacional, como hasta el último suspiro y momento, hasta el último día, ya exhausto, hizo Benedicto XVI, que para que se cumplieran las Escrituras te ha entregado a ti este aparente bastón de mando. Pero la Iglesia remanente y la Iglesia fiel está perseverando, está despertando y cada vez somos más, Bergoglio, los que vamos a ir de la mano del manto glorioso de la bienaventurada Virgen María y sumergidos en el refugio de su inmaculado corazón
vamos a asestar el golpe definitivo a la bestia y a su cabeza diabólica, porque la fe gloriosa de Jesucristo, Señor, siempre permanecerá viva, vigente, eficaz en la historia. Es Dios quien escribe la historia de la salvación, Bergoglio, y no Satanás, ni el dedo de los masones. Suplica el perdón a Dios nuestro Señor por el personalismo que has dejado entrever en tus intervenciones, por esas expresiones, es mi única responsabilidad, y por tu mezquindad y pusilanimidad como hombre que pretende colocarse en el lugar de Dios, y por encima de Él, al cambiarnos solo una tilde o una coma, que ya el Evangelio nos advierte que no lo hagamos, sino el aspecto y el contenido de la sagrada doctrina de la Santa Esposa de Cristo, vacilando al pueblo creyente de Dios, malinterpretando un milagro patente como es el de la multiplicación de los panes, signo vivo, presente y escatológico de la gloria futura, que es la Santa Eucaristía ya vivida aquí, el cielo en la tierra, y este santo pan consagrado que es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, que es maná celestial, que nos avisa, nos advierte que el cielo existe, que Cristo está con nosotros, y que un día estaremos con Él en el banquete celestial. Y tú vienes a mofarte malinterpretando la Sagrada Escritura y el magisterio de los santos padres y de los santos de todos los tiempos, a ponerte de nuevo doctor de la Iglesia, único en tu especie, precisamente por lo extraño, por lo adverso, por lo contrario a todo lo que es fe verdadera y doctrina santa. Pide perdón a Dios nuestro Señor por querer guiar con bastón de hierro y corazón perverso al redil santo de Dios, que cada vez, como decía, está abriendo los ojos cada vez más ante tu servilismo lacayo de los poderes fuertes de este mundo y tu bellaquería de querer camuflar con lenguaje confuso y doblez de espíritu tus al final vanos y fracasados objetivos. Siempre quieres camuflar con tu lenguaje estos objetivos que siempre serán fracaso, porque son y proceden del infierno mismo, de la boca del dragón, y él no vencerá. Aunque parezca que vence, parece que se extiende. No, la victoria es de Cristo. Ego vici mundum. Pide perdón a Jesucristo nuestro Rey por insistir a tiempo y a destiempo tu historicismo masónico, que nos dice por activa y por pasiva que la hermenéutica del pasado ya no vale para el presente, que ya no es válida, y que precisamente tú eres el que colocas la ruptura entre el pasado y el presente, que eres el nuevo Moisés, el nuevo Cristo, capaz de romper cronológicamente la historia, antes de Cristo, después de Cristo, solo Dios es el cronocrátor, solo Cristo tiene este título, Bergoglio, y no tú. Tus doctrinas falsas son tan antiguas como la serpiente maligna. No estás diciendo ninguna novedad, no estás haciendo nada nuevo, ni mucho menos digno de ser considerado sorprendente. Tu arrogancia es supina. Pide perdón a Jesucristo por querer sustituir de forma soez a Dios mismo de su trono real y de su santa Iglesia. Cristo es el único Señor de la Iglesia, Bergoglio, y así te lo confirmó la enseñanza del último Papa, incluso en su renuncia. El único Señor de la Iglesia es Jesucristo, no tú. Y no necesitamos a ningún revolucionario ni a ningún hereje que nos venga a decir algo distinto de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Jesucristo ayer, hoy, siempre. Pide perdón a Dios, nuestro Señor, por violentarnos la conciencia y por no dar discernimiento y confundirnos cada vez más. Pide perdón por no confirmarnos en la fe gloriosa de Jesucristo nuestro Señor, por generarnos tanto dolor y tanta angustia al aparecer como representante del Altísimo, cuando en verdad eres un ministro de la abominación de la desolación que guía al mismo Luzbel. Pide perdón por dejarnos a la intemperie de las olas de este mar enfurecido, por dejarnos huérfanos del acompañamiento del magisterio luminoso que gracias a Dios
Tenemos todo un depositum fidei al que acogernos y que trabajar y que estudiar a fondo. Pero sin este magisterio presente de nuestro santo romano pontífice, que procede precisamente de Dios, inspirado, ungido por Él, para fortalecer nuestro camino y consolar nuestro corazón. Pide perdón a Dios nuestro Señor por haber recibido y demostrado empatía y complacencia con personajes indeseables como los Gates, a través de su esposa maligna Gates, Evo Morales, elogios indescriptibles de Raúl Castro, sonrisas desbocadas con Kirchner y declaraciones amistosas con dictadores despiadados como Maduro, entre otros muchos regalos a tus amigos peronistas y demás dictadores vigentes. Pide perdón a Dios nuestro Señor por haber implantado una férrea, hierática, indolente y metálica persecución dentro de la propia Iglesia al clero disidente de tus ponzoñosas y desviadas enseñanzas. Sí, pide perdón por haber expulsado, excomulgado, marginado, despreciado o despedido, sin ese diálogo con el que te llenas la boca, a tantos que han expresado y cada vez más con valentía y espíritu crítico la verdad de los hechos que están sucediendo. El disidente y contestatario tuyo no es un rebelde, Bergoglio, pues el espíritu del ángel rebelde es el que tienes tú. El disidente hoy, más que nunca, es el que quiere permanecer fiel a Jesucristo y a la verdad inmutable de su doctrina, que como comprenderás es anterior a ti e infinitamente superior, y no quiere fundar ninguna nueva religión mundial, no, es la plenitud ya de la revelación. Plenitudo legis in Cristo est. He venido a dar la plenitud de la ley. Gloria Dei, homo vivens, vita homini vicio Dei. Glorificatio sui et perfectio Dei. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, de la ley, de la madurez humana, personal, espiritual del hombre. El disidente hoy más que nunca es por lo tanto el que quiere permanecer fiel a Jesucristo y a su verdad inmutable. Pide perdón por todas las veces que estas aparentes penas y excomuniones que has infligido, que has puesto, son falsas, y reconoce que eres un títere de la masonería internacional y cómplice de las estructuras de pecado de este mundo. Y por lo tanto que tus actos de gobierno son todos inválidos, como nulo es tu título de obispo de Roma y de falso papa, según el canon 332, parágrafo segundo del Códice de Derecho Canónico. Pide perdón a nuestro Señor Jesucristo por despreciar públicamente con tu acción o tu omisión a políticos nacionales e internacionales como Matteo Salvini, Jair Bolsonaro o Donald Trump, cuando están expresando libremente, públicamente y demostrando mucho más una mayor defensa de la vida, de la libertad religiosa y de culto, de la soberanía nacional de los pueblos y de los individuos, atacando la persecución religiosa al pueblo cristiano y creyente, denunciando la falsa inmigración y sus planes. Mucho más defensores están siendo ellos de la verdad de lo que sucede, que tantas conferencias apocadas, pusilánimes, silenciadas o escondidas por miedo o complicidad cobarde, y especialmente tu persona, que cuando no se solapan y se esconden colaboran y contrarían el mismo orden social hasta ahora vigente para emprender nuevas sendas de perdición política, social, cultural y económica. Pide perdón a Dios nuestro Señor por no avisar a los hombres de los planes del enemigo. Estos planes que son los de romper el modelo social actual y generar crisis constituyentes, ya iniciadas en países como en Chile y mucho antes ya, destruyendo el tejido de naciones como Bolivia, Venezuela y otros
que van a desestabilizar los regímenes políticos y recomenzar un aparente proceso fundacional democrático que desembocará en los nuevos estados totalitarios de opresión y dictadura jamás vistos en la tierra para los pueblos aún libres del comunismo. Avisa de esto, Bergoglio, y de estos peligros a toda la población mundial y no solo a los creyentes, pero tú eres un lacayo y un servil, siervo de Satanás, que de esto nada dices, mutismo total. La omertad de la mafia napolitana es la que gobierna tu corazón. Pide perdón al Señor por no avisar a las ovejas dormidas e ignorantes del deseo diabólico de acabar con las monarquías nacionales, aquí como en España, que han sido tan grandes en la historia, allí donde existen hondas raíces históricas y cristianas, de desmontar los sistemas, desmontarlos, destruirlos hasta ahora aprobados, aniquilar la separación de poderes como principio básico de toda legítima democracia, y destituir y destruir el elenco hasta ahora basado en la ley natural de los derechos y libertades del ciudadano por nuevos aparentes derechos universales de tu Agenda Política 2030. Vergüenza e indignación. Suplica a Dios nuestro Señor, Bergoglio, si aún te queda algo de dignidad sacerdotal, perdón y misericordia por tu cobardía y la de tantos que están callando por miedo, traición o ignorancia, en el mejor de los casos. Pide perdón a nuestro Señor y amado Jesucristo por dejarte felicitar y acompañar públicamente por las logias masónicas cuando convocas falsos eventos de oración y por pretender aparentar una pacífica normalidad en relación a todos estos falsos impostores, enemigos de Dios y de los hombres, que históricamente solo tienen como objetivo dominar a las gentes y subyugarlas con los métodos y poderes del anticristo, atacando con furia infernal a la Santa Iglesia de Cristo que tanto odian, porque ha vencido al mundo y al príncipe de este mundo de una vez para siempre, y por eso le odian en el santo sacrificio de la cruz. La sagrada cruz sea mi luz y no sea el dragón mi guía. Retírate, Satanás, retírate, Bergoglio, tú y todos tus poderes infernales de la santa sede ocupada de San Pedro. Venenos son tus libaciones, bébelos tú. Ponzoñas son tus enseñanzas, bébelas tú. ¿Cómo no pedir perdón al pueblo santo de Dios por seguir engañando con estas falsas políticas de hermandad masónica, de falsa fraternidad universal, que disuelven precisamente la esperanza cristiana de ser hijos en el Hijo, de ser herederos y coherederos con Cristo por el bautismo recibido en espíritu? Y su mensaje genuino, único, el Evangelio de nuestro Señor, que quieres disolverlo en este magma mundano de filosofía gnóstica y panteísta, en este nuevo sincretismo religioso masónico, que ni es religioso, ni es cristiano. Vergüenza, indignación, falso profeta. Pide perdón a Jesucristo, Señor de los señores, por ser neoarriano y por apoyar con ternura diabólica las enseñanzas de herejes modernos y modernistas como Enzo Bianchi en Italia, y permitir que su falsa teología se extienda por las iglesias de Italia y que los mismos obispos católicos sean predicados, tengan que escucharle a él, por uno que mancilla los dogmas marianos, que no reconoce abiertamente la divinidad de Jesucristo como único Señor y juez de la historia, verdadero hombre y verdadero Dios y verdadero hombre. Pide perdón por pretender reducir a la Santa Madre Iglesia a una ONG de voluntariado filantrópico. Es la noticia diaria aquí, al menos en la Iglesia de Madrid. Tantos voluntarios se suman a la Cáritas hace esto, la Cáritas hace lo otro. Aquí la Cáritas, gracias a la Cáritas, Corpus Christi es la Cáritas es el arroz, la Cáritas son los voluntarios. Cáritas es Cristo en el santo sacrificio del altar. La Cáritas es el ágape.
vivo y verdadero del santo sacrificio de la cruz. La Cáritas es la adoración que debemos en espíritu y en verdad postrados de rodillas ante Jesucristo Eucaristía que tú nunca has profesado ni realizado. Pide perdón a Jesucristo nuestro Señor por ensalzar públicamente a proabortistas como Emma Bonino, que tienen en sus manos la sangre de niños inocentes. Pide perdón a Cristo por realizar donaciones a la Organización Mundial de la Sumisión, cuyos objetivos no solo están en entredicho, sino que están vinculados a oligarquías de poder que tienen como objetivo dominar, manipular y destruir la vida. Pide perdón por ensalzar la labor del falso padre James Martin, reconocido por promover desde dentro de la Iglesia el lobby de la homosexualidad y demás desviaciones sexuales como galardón, y enseña que por fin encuentra reconocimiento y aceptación, cuando lo que es una capitulación vergonzosa que tú estás perpetrando de la sana doctrina cristiana. Pide perdón a Dios nuestro Señor por haber paralizado la beatificación del venerable Fulton Sheen, por estos falsos rumores, el cual precisamente hablaba de este tiempo de apostasía y de tu falso ministerio. Pide perdón al Señor por vendernos el misericordiosismo, el buenismo, la falsa pobreza y la falsa humildad, por enarbolar la bandera del relativismo moral y golpear sin descanso las verdades dogmáticas de nuestra fe. Pide perdón a Dios, nuestro Señor, por haber sido testigo de la decadencia y protagonista de la decadencia de la orden jesuita, y por haberte infiltrado junto con otros muchos en las facultades de teología y en los seminarios de formación, en las enseñanzas sobre la bioética y la familia, en los formadores y rectores de seminarios, en las causas marxistas de la teología de la liberación, en el secesionismo político que ha florecido en tantos países en las últimas décadas, incluso en el terrorismo aquí en España, como es el caso de ETA, y que nada tienen que ver con Jesucristo y su Evangelio, por ser cómplice de la logística informativa sectaria y abanderar desde las cúpulas mediáticas, culturales y políticas la agenda servil a los múltiples lobbies de este mundo. Pide perdón al Señor por haber transformado los medios de evangelización de la Iglesia en un medio de propaganda izquierdista, en un aparato logístico totalmente vendido a los poderes de este mundo, por haber deformado el drama de la Iglesia fiel que camina en China y haber tirado por tierra todo su testimonio martirial y verdadero, pactando vilmente con un régimen comunista, con premeditación, dolo y alevosía. Pide perdón a Jesucristo, Señor, por haber faltado el respeto a todos los cristianos, vociferando que el país que más niñas ha asesinado en el mundo, por medio de leyes abominables como la ley de la política de hijo único, en abortos terroríficos durante décadas. Y ahora, como es en China, tú los colocas como un país que cumple para ti y para tu propaganda como ningún otro la doctrina social de la Iglesia. Vergüenza e indignación. Avergüénzate, Bergoglio, ante Cristo, ante la Santísima Cruz de Cristo Redentor, por toda esta falsedad que estás propagando en el mundo. Pide perdón a Cristo Rey por alimentar la ideología de género, mal llamada así, permitiendo que poco a poco la doctrina católica se vaya arrinconando, se vaya desenmascarando cada vez más de la agenda combativa que caracteriza al cristiano respecto de unos falsos derechos educativos y de una intromisión inaudita de los derechos de las familias y de los padres a educar a sus hijos según los principios morales de la fe católica. Suplica a Dios el perdón por ofrecerte a liderar estos cambios bajo una aparente tutela espiritual y autoridad moral, y lo que es peor, bajo una autoridad guía
de tan aborrecibles principios antiantropológicos, antiley natural y anticrísticos, como así pretendes firmar en los pactos globales de la educación, que deseduca y esteriliza los contenidos mismos de la fe y destruyen al hombre en su ser, dejándole a la intemperie de una cosmovisión antropocéntrica sin Dios y antidios, que le ocasiona la muerte espiritual y segunda para siempre, que deja el mundo creado por Dios sin Dios. ¿Cómo puedes estar propiciando, alentando y custodiando estos planes diabólicos, falso profeta? Pide perdón por propagar una nueva religión mundial, cuyo objetivo es desnaturalizar al hombre y ofender a Dios, único creador del ser humano, oscureciendo la razón y destruyendo la condición trascendente de su ser, que es precisamente la Santa Iglesia de Cristo la que la mantiene en la historia, la defensa de esta condición trascendente del ser humano. Es la Iglesia de Cristo la única que puede defender aún al hombre de su misma criaturalidad bestializada sin Dios, al hombre del hombre que se convierte en un lobo para el propio hombre cuando camina sin la ley de Dios. Pide perdón, Bergoglio, antes de seguir consumando estas altas traiciones. Antes de seguir consumando estas altas traiciones que todos veremos, que esperemos no verlas, pero se vaticina que sí. Contra los derechos de Dios, solo debidos a Él. En el verdadero culto y en la verdadera iglesia, en la verdadera adoración. Pide perdón al Señor Jesús por haber mancillado la fe católica y la Sagrada Escritura, comparándola con otras religiones, aplanando su verdad suprema en otras muchas verdades llamadas por ti tradiciones, que ni son verdades plenas, ni son verdades reveladas, ni son verdades que le lleguen a la altura del zapato, a la revelación cristiana, que es lo que Dios mismo dice al hombre, revelatio Dei ad homines, a través de Jesucristo, su Verbo, único, encarnado en el seno de María Santísima, muerto y resucitado por nuestra salvación, ascendido gloriosamente a los cielos, y que desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, para dar a unos la vida eterna y a otros la condenación merecida. Nada que ver esta fe, Bergoglio, con otras aparentes tradiciones que buscan y anhelan lo divino y lo sacro. Este culto solo se le debe a Dios, este culto verdadero y esta verdadera adoración. Y todas estas tradiciones que aparentemente buscan respuestas a las preguntas del corazón humano en la filosofía pagana y en la ideología política, destruyen al final este acontecimiento de la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si las comparas como hechos históricos revelados por Dios para la salvación de todo el género humano, es incomparable la fe católica, es irreducible, es inconciliable con todos estos otros pensamientos que proceden de filosofía pagana y de ideología política. Pide perdón a Dios nuestro Señor por haber despreciado las profecías de Fátima, las virtudes heroicas de los pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucía, y la predicación salvífica de los novísimos que en tu antimagisterio relucen por su total ausencia. Pide perdón a Cristo Jesús por predicar a un Dios sin cielo que ofrecer y a un hombre sin infierno que temer, por anunciar un filantropismo vacío de trascendencia y un evangelio transformado en nuevas sorpresas, inventadas con argucia por tu miserable sin razón, y que no son ni tan siquiera un reflejo pálido de las revelaciones públicas y privadas que la historia de la Iglesia, a través de sus doctores, evangelistas y santos, nos han regalado, Bergoglio, porque ellos han tenido como su fuente de inspiración la misma acción de Dios en su oración, en su amor a Cristo realmente presente en la Sagrada Eucaristía, en el santo sacrificio de la cruz, en la Santa Comunión.
y los mismos dones de Dios son los que ellos han recibido del Padre, del Hijo y del Espíritu, como beneficio espiritual, porque han agradado a Dios por su fe. Pide perdón al cuerpo de Jesucristo por no reconocer a la mafia de San Galo como la causa principal, el lobby principal de la masonería eclesiástica para imponer doctrinas heréticas y para controlar con métodos ilegítimos el colegio cardenalicio. Pide perdón por ser cómplice de este progresivo asedio a Benedicto XVI para arrinconarle cada vez más y desear inválidamente arrancarle de sus manos venerables las santas llaves de San Pedro. ¿Dónde estabas, Bergoglio, para ayudar a Benedicto cuando era difamado por todos los medios propagandísticos de la bestia a nivel mundial? ¿Dónde estabas cuando los cardenales públicamente de forma arbitraria y diabólica le negaban la mano? ¿Dónde estabas cuando eran manipulados los documentos personales en sus mismas instancias vaticanas? ¿Dónde estabas para defender como cardenal de la Iglesia Católica al vicario de Cristo en la tierra de todas estas difamaciones, asechanzas y persecuciones diabólicas? Quizás estabas tú detrás de todo esto. Pide perdón a Dios nuestro Señor por considerar a Benedicto XVI el probable último romano pontífice de la Iglesia Católica válidamente elegido en cónclave cardenalicio, como un abuelito que se pasea gentilmente por el Vaticano, convertido para él ahora en una cárcel, en la que debe ser vigilado y silenciado. Pide perdón al cuerpo de Cristo amado presente en la Santísima Hostia consagrada, por arrodillarte ante políticos, hombres de carne y hueso y besar sus zapatos, o bien ante hombres encarcelados, mientras ante el Rey de Reyes y Señor de Señores no dedicas ni un minuto en postrarte ni predicas la belleza de la piedad eucarística, si acaso no puedes por el corsé que llevas, al pueblo santo de Dios, para que este pueblo conciba y practique con devoción esta postura corporal que solo ante Dios quiere expresar al hombre que adora y ama al Rey de Reyes y Señor de Señores. No ante los hombres se arrodilla uno, Bergoglio. Pide perdón a Jesucristo nuestro Rey por no haber salido al paso de los abusos del estado de alarma en tantos países en donde se han interferido el culto divino, por no haber abierto la boca para defender el culto público con las debidas cautelas y no considerar los oficios de la Semana Santa católica esenciales, haber luchado por los derechos de la Iglesia. Mientras que la gente no solo puede arriesgar su vida por una causa noble, como sería ir al templo a orar, y no solo al Mercadona o a comprar tabaco y alcohol, sino que puede acudir a realizar asesinatos de bebés, a las clínicas abortivas porque han sido considerados servicios esenciales para el ciudadano, no solo poniendo en riesgo su vida, sino maltratando y acabando y asesinando la vida de otros. ¿Y no tienes nada que decir? Pide perdón por no haber defendido a estos pocos valientes obispos que luego han demostrado su misión incoherente, mientras los chinos de Luján ya estaban paseando por los museos abiertos con mofante normalidad. Pide perdón a Dios nuestro Señor por haber dejado al pueblo santo de Dios sin la Semana Santa y la celebración de los oficios divinos, por la no consagración de los santos óleos, de los catecúmenos, de los enfermos y de los futuros confirmandos y ordenandos, mientras las clínicas abortivas podían seguir celebrando sus siniestros oficios funerarios. Quizás el Señor ve que la gloria de su templo ya no reside en el templo, porque ya no le damos gloria y precisamente ya no quiere ni siquiera que le consagremos sus santos óleos. Ahora solo quiere que los cristianos católicos bautizados se consagren en espíritu y en verdad en lo profundo de su alma y de su ser a los sagrados corazones de Jesús y de María, e imploren al cielo
misericordia y justicia, para que el reino de Satanás, el príncipe de este mundo, cuanto antes sea expulsado para siempre y sus planes diabólicos sean exterminados de una vez por todas. Pide perdón a Dios nuestro Señor por insistir una y otra vez en un falso reclamo al cuidado de la tierra, a esta conversión ecológica inaudita. Hasta pecado ya lo has llamado personal, cuando es el abominio del aborto, de la eutanasia, la manipulación genética incontrolada o descontrolada, la elaboración de estos virus manipulados precisamente por la mano del hombre inicuo, la trata de personas, el narcotráfico de órganos de bebés y de sustancias, son los verdaderos y únicos problemas ecológicos de estas sociedades enfermas de materialismo y ateísmo Bergoglio, que violentan cada día la ley natural y se oponen frontalmente a la ley divina, sin que nadie defienda realmente los derechos de los más inocentes de la tierra. Y la Escritura nos recuerda que son precisamente los pecados que claman al cielo, los pecados contra natura, los pecados contra el pobre, el huérfano y la viuda, los pecados que precisamente atentan contra la vida de los más inocentes de la tierra. Y tú nos hablas de el ecologismo y de la Amazonía y de las Pachamamas. Vergüenza, indignación. Pide perdón a nuestro Señor Jesucristo por haber excomulgado a sacerdotes en distintas partes de distintas naciones a través de sus obispos de turnos, lacayos tuyos, que te han dicho la verdad a la cara, aunque tú no les has dado la oportunidad de ser escuchados precisamente en tu cara. Mientras al mismo Lutero históricamente se sabe que un papa le recibió varias veces para llamarle la atención y pedirle de algún modo cuentas de sus falsas y heréticas doctrinas. Tú ni siquiera estás decidido a acoger o recibir a aquellos que no piensan como tú, o es más, que piensan totalmente contrario a ti, como es mi caso y el de otros muchos. En mi caso, gracias a Dios, solo he tenido que escribir una carta y firmar de puño y letra y entregársela a un falso cardenal de la Iglesia Católica en mano para quedarme ya tranquilo en conciencia y descansar por fin. No estar en ningún momento, tener un vínculo aparentemente sacro con una falsa autoridad pontificia como es la tuya, Bergoglio. Hasta el mismo Lutero fue escuchado varias ocasiones en vida y tú solo dedicas a estos sacerdotes y presbíteros turbias declaraciones de aprobación y consentimiento. Perdón, esto se lo has dedicado así a Lutero. A Lutero sí que le has recibido y le has acogido en la misma sede de Pedro en Roma, con turbias declaraciones de aprobación y consentimiento a su falsa doctrina, al erigir su estatua en el Vaticano y proponerle como testigo del Evangelio a todo el orbe católico. Y te has quedado tan ancho. ¡Qué vergüenza! ¡Qué indignación siente mi corazón! Hablar así de un lapidario de la doctrina católica, enfermo, depredador de la grandeza de los sacramentos de la Iglesia de Cristo y contumaz siervo de las tinieblas, condenado como hereje, con total rotundidad y acierto por el Concilio de Trento. Pide perdón a nuestro Señor Jesucristo por nombrar a dedo cardenales afines a la propagación y defensa de tus nuevos lobbies anticatólicos, para preparar el terreno para elegirte, autoproclamarte o ser autoproclamado y autoconvencido como representante moral y espiritual, aglutinador y difusor de la nueva religión mundial planificada por la ONRU, esta Organización Mundial de las Religiones Unidas, tan falsa como Satanás, tan mentiroso como el padre de la mentira. Pide perdón a Jesucristo, Señor de señores, por besar las manos de forma de estos eminentes, entre comillas eminentes, de forma tierna, vasalladora, de venerables judíos, que hablan de Jesucristo
Los judíos, hoy, Bergoglio, hablan de Jesucristo, aquellos que profesan la fe judaica real, como un idólatra, como un malhechor, que mereció morir como maldito en la cruz, en una cruz. Ese es el título que le dan los judíos a Cristo, el de maldito, el de idólatra. ¿Y tú les besas la mano? ¿Y tú les besas la mano? Sin embargo, desprecias, Bergoglio, públicamente a los fieles sencillos en el santuario de Loreto, en Italia, apartando con violencia satánica tu mano, que para ellos representaba un gesto de veneración al Papa, no a tu persona, no a tu persona, al Papa, al vicario de Cristo en la tierra, y de forma cruel les desprecias, nervioso, incendiado por una ira que precisamente no era santa, Bergoglio. Pide perdón a Dios nuestro Señor por todas estas barbaridades que estás llevando sistemáticamente a cabo. Este es un llamado a todos los católicos que quieran despertar por fin ya con todo este elenco, que hay muchas más, pero con estas yo creo que ya tenemos bastante. Pedir perdón al Señor, todos y cada uno de nosotros, por nuestros pecados y ofensas veniales y mortales en lo profundo de nuestro corazón. Que el Señor nos reconcilie, nos sane, nos salve, nos salvaguarde el alma con su paz, con su alegría, con el sabernos colaboradores suyos, miembros de su cuerpo místico glorioso, recipientes vivos, altares que ofrecen cada día actos de caridad y de amor constante, en alabanza, en oración, en adoración, al único Rey, Señor de la historia, de nuestros corazones, de nuestras vidas. Todos debemos de pedir perdón al Señor, todos, pero hacerlo en espíritu y en verdad. Pero el Señor nos dice también que tenemos que denunciar al mentiroso, la mentira. Os diré por último que aquí está Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad. Aquí está la bandera de España, la patria España, que precisamente tiene por letras plus ultra, más allá. Este plus ultra es más allá de la estupidez, más allá de la cobardía, más allá del fingimiento, Bergoglio, más allá de la mentira, de la adulación de este mundo, más allá de la improvisación, más allá del poder del maligno. Tenemos que anticiparnos hoy más que nunca a desenmascarar los planes del maligno. Y a uno de sus caudillos, hasta ahora contumaz, que es una pisonadora brutal, llamado Jorge Mario Bergoglio. Aquí tienes a uno que está enfrente tuya, que conoce lo que está realizando, que conoce la doblez de tu corazón y la falsedad de tu doctrina, y conoce que realmente has usurpado el trono de Pedro, que jamás en la historia había acontecido. Nunca dijo el Señor: ahí estáis los dos Pedros. Pedro sois dos, no, uno solo es Pedro, tú es Petrus. Y el Espíritu Santo descendió válidamente en el cónclave, donde Benedicto XVI fue proclamado, se podría decir, el último gran bastión, el último santo padre que ha dado la batalla a la masonería internacional, que ahora no solo ha asediado, sino que ha ocupado la Santa Sede, y desde allí está lanzando toda clase de venenos a nivel mundial, porque se ha convertido en un organismo más de la masonería internacional, en una sucursal más de estos poderes internacionales al servicio de la bestia. Pues más allá, la bandera de España tiene esto plus ultra de la adulación y del poder del maligno, porque más allá de esto está precisamente la grandeza de España, esta santa tierra de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar y de la Inmaculada Concepción, patronas de este santo pueblo creyente de Dios, que tanta gloria ha dado en la historia a tantas naciones y a tantas gentes, llevando la verdadera fe apostólica, romana, porque eran así, eran ellas precisamente, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Pilar, la Inmaculada Concepción, las que abanderaban, las capitanas de este cortejo glorioso de evangelización y de vida eterna, ofrecida al mundo para todos aquellos que quieran creer en el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, que tiene y contiene la salvación:
Jesucristo nuestro Señor. Y esta tierra apostólica, España, donde Santiago Apóstol vino a traer la buena nueva del Evangelio. Esta buena nueva es la de adorar el cuerpo de Cristo. También hoy, Viernes de Dolores, sí, adorarle en el Calvario de la Iglesia, en este momento de pasión, que siempre será pasión gloriosa, porque las santas llagas de Cristo son gloria que se abren. Para ti, para mí, se abren las puertas del cielo cada vez que adoramos al Cordero Inmaculado en su santa pasión. Meditar la pasión de Cristo, queridos hijos de la Iglesia, queridas hijas del corazón sagrado de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Meditar su pasión porque es lo que más daño le causa al maligno y a todos sus planes infernales. Y precisamente el apóstol Santiago sabía mucho porque él conoció las llagas de Cristo de lejos cuando estuvieron en el Calvario abriéndose de par en par, pero las vio de cerca ya resucitado. Contempló y adoró su cuerpo glorioso en la transfiguración, en la resurrección y en la ascensión. Y a partir de Pentecostés el apóstol Santiago, en espíritu y en verdad, adoró día y noche el único cuerpo sacrosanto, digno de ser adorado en este mundo, no el cuerpo de las élites, Bergoglio, no los cuerpos gubernamentales o diplomáticos de este mundo, Bergoglio, no el corpus jurídico de los tribunales de este mundo y de los falsos derechos fundamentales de este mundo, Bergoglio. El cuerpo de Cristo, el único cuerpo que da salud al alma y vida eterna. Este apóstol maravilloso que supo adorar el misterio de la Santísima Virgen María cuando ella le visitó en esta tierra santa para apoyarle, como ahora nos apoya a todos nosotros. Ella es la leona que nos guía ahora, que guía la santa fe del pueblo santo de Dios, hasta la consumación de estos últimos tiempos que ya estamos viviendo de lleno. El pequeño gran resto fiel perseverará en esta batalla final porque está sumergido en el misterio glorioso y portentoso del corazón inmaculado de María. Así quiere la Santísima Trinidad, que el trono de Dios sea precisamente la Virgen Santísima, que se mostrará a todos los hombres en el esplendor de una gloria sin igual, porque es la única que ha accedido al trono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cuerpo y alma, y así será revelada por Dios en el triunfo de su corazón inmaculado, como aquella que ha garantizado nuestra fe hasta el final, la ha defendido como leona rugiente, la ha custodiado, protegido y acompañado con el consuelo de su protección y de su poderosa intercesión. Y este gran resto fiel seguirá así, de manos de María, las huellas de Cristo Rey, Cordero y León, a donde quiera que vaya, a donde quiera que nos lleve. Y sí, en la cima del escudo de la bandera de España actual hay una corona, no sé si la veis aquí, hay una corona con el mundo debajo. Sí, esta cruz precisamente no nos habla de la realeza de los príncipes de este mundo, sino nos habla de la realeza de Cristo, Rey de Reyes, de su santa cruz gloriosa, en la que hemos sido rescatados para siempre del diablo, del pecado y de la muerte. Es el nombre de Jesucristo y el signo de su santa cruz los que llevaron a San Fernando III el Santo a propagar la fe católica y apostólica, a Santa Isabel la Católica, santa, aunque esta masonería eclesiástica no quiera pronunciar su santidad públicamente, a la que la falsa iglesia no quiere canonizar, y todos los santos monjes, misioneros, contemplativos, predicadores, doctores y mártires de esta gran nación, patria, España, que por gracia de Dios es España, Bergoglio, que volverá a aplastar una vez más por ser tierra santa de María, la cabeza del infernal dragón. Aunque tú y tus secuaces no queráis y deseéis su división y su destrucción, vamos a perseverar fieles hasta el final en la defensa de la fe cristiana y católica y apostólica y romana,
la verdadera Bergoglio, y en el amor a nuestro Señor Jesucristo. A los católicos verdaderos nos tendrás enfrente, dando la batalla, Bergoglio. A los verdaderos adoradores de Cristo, único Rey del universo y amantes de Reina Santa María, de la única Reina de los ángeles y de los santos, que aplastará la cabeza del infernal dragón, nos tendrás enfrente, dando la batalla, Bergoglio. Esto es la Iglesia Católica. Esto es el triunfo de los Sagrados Corazones Unidos, de Jesús y de María. Esto es España, tierra de Cristo y tierra de María. Dios te salve María, Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. El Señor esté con vosotros, con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, sobre sus intenciones y proyectos, y os acompañen hoy y siempre, para ser defensores de la verdad, custodios y amantes de la Santa Eucaristía y del cuerpo de Cristo, y anunciadores del triunfo del corazón inmaculado de María, nuestra Reina y Madre. Amén. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.